Buenas noches. Se abrió una grieta muy profunda entre el gobierno nacional y el gobierno de la capital. Dos gobiernos que habían, a pesar de que son de signos políticos distintos, habían mantenido un buen nivel de diálogo, pero esto se interrumpió abruptamente cuando el presidente de la Nación, por decreto, decidió intempestivamente quitarle alrededor de 35.000 millones de pesos de coparticipación a la capital. Es mucho dinero, esto puede afectar la seguridad, puede afectar la salud, puede afectar la salud pública, ¿no? Puede afectar la educación pública también, es decir, puede afectar todos los servicios que la capital, y sobre todo las obras públicas desde ya. Digamos, esto abre dos interrogantes. Primero, ¿qué va a hacer el gobierno de la ciudad, de la capital, con esta escasez de recursos que va a tener, o con esta falta de estos recursos que le sacó el presidente para dárselos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof? Y la otra pregunta es qué reflexión está haciendo el gobierno de la capital con respecto de esa relación con el presidente Alberto Fernández que ellos habían cultivado, que habían mantenido, a pesar de que había serias objeciones dentro de la coalición Cambiemos. Sobre este tema vamos a hablar con el vicejefe de gobierno de la capital, Diego Santilli, y también está en el estudio ya el abogado Pablo Lanuse para hablarnos de otro tema muy importante, que es el tema de los dos jueces que podrían ser rechazados sus pliegos en el Senado esta semana, el miércoles, reunión que ha convocado Cristina Kirchner hoy mismo para el miércoles y para que le rechacen el acuerdo de estos jueces. Después los oficios. Auspician desde el llano. Donde más golpea la pandemia, Cáritas se organiza para estar más cerca y seguir dando respuesta. Tu aporte es necesario. Adrián Mercado presenta Seminario Zárate Campana 2020, organizado por las Uniones Industriales de Zárate y Campana. Ciclos de webinars, Argentina post-COVID, ¿hacia dónde vamos? Invita unidades de negocios, parques industriales y subastas online. Grupo Adrián Mercado. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Bien, ya está llegando al lugar donde vamos a hablar el vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli. Ahora vamos a hablar con el abogado Pablo Lanuse, que es uno de los abogados del expresidente Mauricio Macri. Pero yo, antes de entrar en los temas de Macri, le quería hacer una pregunta sobre un tema que es muy sensible y que hoy se produjo un acto. Es decir, la vicepresidenta convocó al Senado para el miércoles hasta la tarde para tratar los pliegos de estos jueces que seguramente lo van a rechazar. Estos jueces, los doctores Bruglia y Bersuti, fueron jueces que procesaron a Cristina Kirchner en su momento. Hay otro acto más en el día de hoy, y es que estos dos jueces le pidieron a la Corte Suprema que urgente, antes de esta reunión del Senado, se aboque a sus casos porque ellos han planteado el tema de la Corte Suprema. ¿Cuál es su visión de esto? ¿Qué es lo que debería hacer la Corte? No, ¿qué debería hacer la Corte? No me animo, Joaquín, a decirlo por respeto institucional. Sí puedo dar una opinión que creo que es la que en gran medida está percibiendo la sociedad con mucho sosiego, con mucha angustia, sumado a alguna esperanza de que la República funcione, pese a que claramente está en los designios de este gobierno destruir la República. ¿Eso es lo que cree usted? Sí, absolutamente, desde ya, desde ya. Y Cristina Kirchner lo reconoció al señalar que el proyecto de reforma judicial que envió el presidente de la Nación
a quien ella desautorizó, no es el objetivo real de la reforma judicial que ella y que el Instituto Patria aspiran, que es erradicar la Corte Suprema de Justicia como cabeza de un poder de la República con mandato constitucional exclusivo para control de constitucionalidad y poner límite a todo atropello y avance de otro poder sobre las libertades, los derechos de los ciudadanos, o para ponernos, o para desvirtuar el equilibrio que debe reinar en una república entre los tres poderes del Estado. Hoy se presenta un caso que es emblemático, Joaquín, que es la pretensión de consumar este plan ideado por Cristina Fernández de Kirchner, aceptado y convalidado por el presidente Fernández, que es intervenir el Poder Judicial en forma indirecta, desplazando a jueces que están legalmente designados, cumpliendo sus funciones constitucionales. ¿Qué se refiere precisamente al doctor Esbruglia, al doctor Bertuzzi y al doctor de la Cámara Federal de Apelaciones y al doctor Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 7. Que ese es el caso tal vez más importante, porque ese juez todavía no juzgó a Cristina, el doctor Castelli. Sí, yo creo él la va a juzgar en el juicio. Él está designado como juez del Tribunal Oral, que la va a juzgar, entre otras cosas, por la causa de los cuadernos. Yo creo que todos los jueces son importantes. Así sea un juez de falta, a un juez que va a juzgar la posible conducta ilícita que se le atribuye y se le acusa a una expresidenta de la Nación. ¿Por qué creo que es emblemático, sensible y que la mayoría de la sociedad se ha movilizado incluso por esta circunstancia? Ayer hubo una movilización. Sí, y la del 17 de agosto fue mucho más contundente aún. Este atropello que está por consumar la vicepresidenta de la Nación contra estos jueces va a erradicar, a suprimir una de las garantías, uno de los pilares en que se basa la garantía de la imparcialidad y la independencia de los jueces, que es la inamovilidad. Es decir, que nadie lo podemos ver, salvo que haya cometido un acto que justifique su destitución o que él consienta su traslado a otro tribunal, o que concurse y ascienda. O que sea juzgado. Y sea destituido, efectivamente. Ahora, lo que se tiene que tener muy claro es que esta garantía de inamovilidad no es una garantía para el juez, es una garantía para la sociedad. Porque lo que se necesita, si creemos en la República y creemos que los jueces son el límite al atropello de otros poderes, como este caso del Poder Ejecutivo, la garantía de inamovilidad y de independencia es para que el ciudadano común reciba protección, aún frente al más atroz de los atropellos, como fue el caso Vicentín, un juez provincial que hasta ese momento lo conocían en su jurisdicción, demostró lo que es la importancia de un juez que se planta frente a cualquier tipo de atropello, en ese caso la propiedad privada, cuando quisieron cometer el exabrupto de la expropiación de Vicentín. Intervención de Vicentín. Y mire, Joaquín, la Corte Suprema es un engranaje que funciona aceitadamente, con mucho cuidado, con mucha atención, y en lo que tenemos que estar muy atentos es que a esos engranajes no permitir que en esos engranajes, en ese mecanismo aceitado de funcionamiento de la Corte, se intrometa una masa que pueda generar que alguno de esos engranajes deje de cumplir a debido tiempo su tarea y por ende ese mecanismo de la Corte, por esa masa que está queriendo interferir, se estropee. La sociedad está mirando. ¿Y usted cree que esa interferencia está en la intención del gobierno, de la vicepresidenta? Es claro que hay una... A ver, la presidenta y vicepresidenta en su doble rol, cuando fue el planteo que hizo ella ante la Corte Suprema por el tema de las sesiones virtuales, claramente ejerció una presión indebida a través de su cuenta en las redes sociales, exigiéndole el pronunciamiento, atropellando, bravuconeando a otro poder de la nación. Entonces, que hoy que el miércoles se pueda consumar esto, generaría realmente para los hombres de derecho, para la sociedad común, para cualquiera de nosotros,
no solo es un problema de la gente, de los que trabajamos día a día en los tribunales o abogando por nuestros clientes. Esto va a poner en crisis la libertad, la propiedad, la honra, las inversiones, el post-pandemia, porque no va a existir más lo que conocemos hasta el día de hoy. Ya pasó en su momento un caso muy similar en donde la Corte quedó absolutamente desairada por el núcleo más duro del kirchnerismo y de este gobierno, que es el caso del procurador Sosa de la provincia de Santa Cruz, donde la Corte intervino cuando ya se había concretado y consumado su desplazamiento, diciendo que ese desplazamiento había sido ilegal e inconstitucional y que obligó a la provincia de Santa Cruz a reincorporarlo en su cargo. Desobedeció ese primer fallo de la Corte, desobedeció fallos siguientes. Y hasta ahora no lo... Se terminó jubilando Sosa. Claro. Y nunca fue repuesto, aún con multas astreintες, como se llamen, que le ponía la Corte por día que incumplía, porque saben que el kirchnerismo duro no conoce ni le interesan los límites, no le interesa la República, no le interesa aceptar que para jugar el partido de fútbol el reglamento establece unos límites donde no se puede jugar por afuera porque es infracción, donde no se puede agarrar la pelota con la mano, ni secuestrar, ni matar al juez o al referee, o al juez de línea. Es así, no conocen de esto, porque el populismo no puede aceptar vivir en una república con un sistema de transparencia. Y esto que está por ocurrir, sinceramente, tiene que generarnos una luz de alerta en las próximas 48 horas. En las próximas 48 horas, la vigencia de la Constitución y del régimen republicano se están poniendo en crisis. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación hago votos para que, asumiendo frente a la sociedad, a la historia y al juramento que cada uno de los 5 ministros de la Corte ha emitido en su momento, estén a la altura de las reales circunstancias que hoy atraviesa el país. De consumarse esto, la propia Corte estaría devaluando su autoridad y su esencia de ser. Es decir, lo que usted dice, que si el miércoles el Senado concreta el apartamiento de estos jueces, rechazando los acuerdos, va a ser muy difícil que una orden posterior de la Corte se cumpla. Ya lo vivió la Corte, lo vivió en un caso idéntico que es el caso Sosa, del procurador Sosa. Entonces, el persaltum que presentaron los jueces Bruglia y Bertuzzi tiene la excepcionalidad que prevé este régimen excepcional de llegar a la Corte sin respetar las instancias previas, porque hay claramente gravedad institucional, Joaquín. Gravedad institucional, para que entienda la gente, es aquel perjuicio que excede al interés exclusivo de la parte que está reclamando algo que se le reconozca. Porque, repito, lo que está acá en juego no es solamente la estabilidad de Bruglia y Bertuzzi y Castelli. Está en juego la independencia y la autonomía y la estabilidad de todos los jueces. Porque mañana van a ir por los otros. El entonces candidato Alberto Fernández dio una nómina de nombres de jueces que iban a ser puestos en la picota. Ercolini. Bueno, van a seguir por ellos, van a ir por Hornos, van a ir por Geminiani, van a ir por todos ellos. Ni hablar de lo que fue la sesión el otro día en la Comisión de Acuerdos, donde el senador Parrilli, ejecutando las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner, tuvo pero un nivel de intervención tan grotesco y de tal nivel de desconocimiento del derecho. O sea, pretendía que los jueces que están discutiendo, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, los jueces que están discutiendo la legalidad de lo que está haciendo el Senado para removerlos, vayan a la sesión, a la audiencia que habían sido convocados. La parte no puede convalidar lo que está discutiendo, porque entonces está con sus propios actos, pierde razón de ser el perjuicio que está invocando. Entonces uno dice, son perversos. Joaquín, tenemos que entender que son perversos. Yo quiero que al presidente Fernández le vaya fantásticamente bien, pero se han cerrado en aquello que todo el mundo, no todo el mundo, alguna mayoría... Eso le voy a preguntar. ¿Usted pensaba que iba a haber otro presidente Alberto Fernández? No. Yo lamento, a mí me dio enorme alegría que Alberto Fernández volviera a la política activa en la Argentina, porque lo entendía y tenía con él el trato de
de un tiempo en la gestión y post-gestión que nos permitió trabar un vínculo, que lo sé que es una cabeza distinta, pero no es Alberto Fernández. Y no es que yo quiero el Alberto Fernández. A ver, Joaquín, Alberto Fernández llegó a un cargo que yo no sé si él jamás... debía aspirar, como todo político, a ser presidente de la Nación. Pero Alberto Fernández sabe que no tiene los votos para ser presidente de la Nación. Y se le presentó una ocasión que ni él creo que haya imaginado alguna vez, que es quien era la candidata natural del espacio porque tenía los votos, lo ungió candidato a presidente. No, porque sola no llegaba. Por supuesto, no le podemos negar la inteligencia de armar algo que pateó el tablero y logró el triunfo, ¿sí? Ahora, eso genera deudas que se están pagando. ¿Qué son estas cosas? Son estos atropellos institucionales en busca de impunidad. ¿Y sabe qué, Joaquín? Y lo voy a decir con todo lo que uno está comprometido en la lucha contra la corrupción. Si esto fuera solamente discutir la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, que lo ejecuten, que lo hagan, que firmen. No va a ser el primer expresidente, tristemente, en la Argentina que haga calamidades para lograr su impunidad. Lo que a mí más me preocupa, y que repudio esa búsqueda de impunidad, pero lo que más me preocupa es que Cristina Fernández de Kirchner y el núcleo duro de este gobierno lo que está buscando es cambiar la República Argentina para convertirnos en Argenzuela. Tenemos que despertar a tiempo, faltan 3 años y medio de gestión, tiene que terminar obviamente este gobierno, su mandato, y obviamente la forma de corregir esto es con ideas, con propuestas, y Dios quiera que el año que viene la sociedad argentina perciba estos episodios con la gravedad local e internacional que tienen y se pueda empezar a corregir para desandar esta realidad de conflicto permanente, de improvisación permanente. No se puede vivir así, no se puede vivir en este nivel de angustia, de ansiedad, de enfrentamiento, de intolerancia. Se dicen ser el gobierno que viene a unir a los argentinos y todo el tiempo es nosotros y ellos. El gobierno que viene a restituir el valor de la palabra y permanentemente se desdicen de un día a la tarde, ni siquiera al día siguiente. Que para unos es delito la toma de tierras, que para otros no es delito, que para otros los silobolsas esto y para los otros no, que la toma de tierras es un una reivindicación de los pueblos originarios y se denuncian a los vecinos que van y piden que se respete la ley y la propiedad privada. Es el Frente de Todos es un engendro que nos está destruyendo porque no tiene consistencia interna y ejecutan en este momento de pandemia donde los esfuerzos de la clase dirigente debieran estar orientados para la búsqueda de consensos en este momento de pandemia, debiera estar focalizada todas las energías allí y no en generar estas discusiones estériles como es la reforma de impunidad judicial, estos atropellos como es la persecución al procurador Casal para sacarlo del medio porque no lo pueden designar al candidato Rafecas porque ya saben que no tienen los números en el Senado, entonces lo quieren a toda costa destrozar. Es impúdico lo que están haciendo, Joaquín. Realmente es de una notoria gravedad lo que está ocurriendo. Le agradezco mucho, Pablo. No, por favor, a ustedes. Una pausa y después de la pausa el vicejefe de gobierno de la capital, Diego Santini. Auspician desde el llano. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Bien, les decía al principio que hay un escándalo casi por la cantidad de dinero que el gobierno nacional le sacó al gobierno de la capital para transferírselo al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos con el vicejefe de gobierno, Diego Santilli. Buenas noches, Diego. Gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que le quiero hacer es si ustedes se sintieron traicionados por el gobierno nacional después de conocer que le habían sacado alrededor de 35.000 millones de pesos de la coparticipación para dársela a la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo le va? A ver, nosotros nos sentimos que ha lesionado una relación que venía funcionando y trabajando en conjunto, entendiendo que estas distancias o estas discusiones personales nos hicieron mucho daño a la Argentina todos estos años. Estas diferencias plasmadas en las discusiones o grietas, como lo podemos poner, lo único que hizo a los argentinos es llevarnos a la situación que tenemos o que venimos teniendo hace décadas. El objetivo que nos trazamos con Horacio es buscar puntos de común acuerdo, entendiendo que uno es oficialismo, el presidente representa al oficialismo, el gobernador también al oficialismo y nosotros a la oposición, y encontrar puntos de común acuerdo. La pandemia nos había puesto en esa situación, en la de trabajar en tratar de resolver situaciones difíciles que vivimos los argentinos y el mundo, la humanidad, en términos de angustia, en términos de cansancio, de hartazgo, en temores de tener miedo a contagiarse, a si te contagias qué te iba a pasar, y hoy a entender que tenemos que defender cada puesto de trabajo que podamos defender, cada pyme que podamos defender, para en algún momento la puesta en marcha de esa economía que necesita generar trabajo. Bueno, lo que pasó el otro día definitivamente lesiona ese diálogo que veníamos teniendo, esa confianza que se venía construyendo, manteniendo la diferencia, pero construyendo una confianza que nos permita ir resolviendo la grieta en nuestro país. No ayuda, claramente, y nosotros tendremos que acudir a la Corte Suprema para institucionalmente resolver y plantear la problemática de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes esperaban otra relación con Alberto Fernández, una relación mejor? De hecho, lo veníamos construyendo. De hecho, veníamos construyendo diálogo en diversidad. Nosotros planteamos ciertas definiciones, por ahí salían otras, pero encontrábamos un punto de acuerdo que nos permitiera ir resolviendo todas estas situaciones. Esto del otro día, de manera introspectiva, abrupta, no planificada, a la ciudad de Buenos Aires y a los argentinos que viven y vienen a trabajar todos los días, porque la ciudad de Buenos Aires tenemos que pensar no solo en 3 millones de habitantes, sino en esos 7 millones de personas que trabajan, que vienen a desenvolver sus actividades aquí y que de alguna manera conviven todos los días en esta ciudad. Y esto la daña sustancialmente en sus recursos. Usted planteaba 35.000, 37.000 millones a hoy, pero cuando uno mira proyectado para el año que viene son 50.000 millones de pesos. Es más de la mitad del presupuesto de seguridad, es la mitad del presupuesto de salud, es un poquito menos de la mitad del presupuesto de educación. Es mucho dinero para los argentinos que vienen a nuestra ciudad y que habitan nuestra ciudad. ¿Por qué cree usted que, porque todos estamos viendo que en los últimos 30, 40 días el presidente cambió? Yo creo que esto forma parte del cambio. ¿Por qué usted cree que el presidente cambió precisamente en la única relación de diálogo y de racionalidad que tenía, que era con el gobierno de la capital, ¿no? No lo sé, Joaquín. Yo lo que le puedo decir es que la Argentina tuvo una nueva constitución y a partir de esa nueva constitución que él hizo que no le pasara a las provincias lo que le pasó antes con el traspaso de salud y de educación, donde las provincias quedaron desfinanciadas. La nueva constitución vino a saldar de alguna manera esa situación. En el 96 se lanza o se sanciona una nueva ley de coparticipación. Ley de coparticipación que
habla de la distribución entre las regiones, entre las provincias. Y nosotros lo que tenemos es una ciudad que genera 22% del Producto Bruto Interno de nuestro país y recibe el 3,5% que incluye la transferencia de la seguridad a la Ciudad de Buenos Aires, que antes, quiero aclarar, pagaba la nación y ahora paga la ciudad. Entonces, ese equilibrio es el que se hizo en el traspaso de una de las facultades tan necesitadas como la tienen todas las provincias de nuestro país. La verdad que esto lesiona el diálogo, definitivamente lo lesiona, pero bueno, nosotros también tenemos que estar mirando a la... ¿Se arrepienten, Diego, de haber insistido en una política de diálogo con el gobierno nacional? No, de ninguna manera, Joaquín, de ninguna manera. Nosotros tenemos una convicción con Horacio, que la convicción es encontrar diálogos que nos permitan tener consensos, que nos permitan ir cicatrizando los problemas que tenemos como nación y que podamos salir hacia adelante. Ese diálogo nos tiene que permitir convertir los planes de empleo, los planes de asistencia a la gente en trabajo genuino. Eso es lo que tenemos que construir, trabajo para la Argentina, integración, expansión, libertad de expresión, todas las cosas que nosotros tenemos que construir. Para mí la única manera de hacerlo es dialogando. Se lesiona, dije yo. De alguna manera, sí, nos dio bronca, nos dio dolor, pero de ninguna manera, y menos en este momento que estamos viendo los argentinos, tenemos que interrumpir la convicción que nosotros tenemos de seguir dialogando. Hoy la pandemia es un factor de diálogo, lo otro será en el carril institucional, o sea, la defensa de los derechos de los argentinos que viven y habitan en nuestra ciudad será en los carriles institucionales que tiene que ver con la Corte Suprema. Bueno, antes de ir a la Corte Suprema, convengamos que pareciera, por lo que ha resultado, que los duros de Cambiemos tenían razón cuando objetaban el diálogo tan cercano de la capital con el gobierno nacional. ¿Te lo ve así? Yo sostengo con Horacio, sostenemos, y fue claro Horacio el jueves a la noche en su locución, me parece que los argentinos tenemos que encontrar un diálogo que nos permita construir consensos. A veces se logra, a veces no, pero no podemos evitar nuestras convicciones, no podemos salir de las convicciones que tenemos aquí adentro de cómo salir hacia adelante como país. Porque cuando uno mira la región, mira a nuestros vecinos, ¿por qué nuestros vecinos pudieron y nosotros no? ¿Por qué vos tenés otros países de la región que pueden crecer, que pueden tener tasas diferenciadas, que pueden generar trabajo, y nosotros seguimos cada vez metiéndonos más en un camino donde no tiene solución, donde no nos lleva a ningún progreso ni a ningún futuro? Yo creo que hay que hacerlo de esta manera. Creo que si hay un problema enfrente en la provincia de al lado, donde nos duele como a todos, porque hoy estoy acá en los ojos de la ciudad, este es el centro de monitoreo urbano de la ciudad, que están las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ellos también son hombres y mujeres de la fuerza, que cuando conviven con los hombres y mujeres de la fuerza de la provincia, también sienten el problema que tienen ellos. Entonces tenemos que estar, hay un problema, tenemos que estar ahora todos juntos intentando resolverlo, no quitarles a uno para darle a otro, no sacar un problema de un lugar para ponerlo en otro. Eso es lo que nosotros tenemos que terminar como país. Diego, dígame, ¿cuánto tiempo cree usted que le va a llevar a la Corte Suprema de Justicia resolver esto? Por lo menos la cautelar, después veremos la cuestión de fondo, pero por lo menos la cautelar, aclaremos que la cautelar significaría, si aceptan la cautelar que pidió el gobierno de la capital, significaría que frenan la decisión del presidente Alberto Fernández hasta que la Corte resuelva sobre la cuestión de fondo. Pero ¿cuánto tiempo cree usted que esta cautelar podría salir de la Corte Suprema de Justicia? Yo no quiero, es una decisión que está en la Corte Suprema. Yo solo quiero plantear cuál es la situación. Hoy estamos en una pandemia los argentinos y la pandemia en la ciudad de Buenos Aires nos ha caído 13% los ingresos. Eso es mucho dinero. Además del 13% de caída de ingresos, hemos tenido que poner más recursos en el sostenimiento de la salud, de lo sanitario, de los temas que implicó la sanidad, que es los monitores, las camas, más médicos, más médicas, más enfermeros. Todo eso nos ha costado más dinero en un momento de menos recursos. Y encima 9% más de ingresos se van a ver afectados a partir del jueves pasado. Eso te genera una masa de pérdida de recursos importante. Y la Ciudad de Buenos Aires no tiene una máquina de imprimir dinero. Lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires es una sana administración que nos ha traído hasta aquí. Cuando
Yo no quiero entrar en disputa, pero para mí no es un problema de opulencia, es un problema de gestión. Y la Ciudad de Buenos Aires hace 12 años que tiene una gestión hacia un lugar, hacia un destino, hacia el destino de inversión, hacia el destino de más seguridad, mejor educación, más salud. Todo eso es lo que venimos haciendo. Entonces, esto impacta y muy fuertemente en este ejercicio sobre todo. Para el que viene será otro ejercicio, pero nosotros estamos en el medio de un presupuesto, con una planificación aceptada, en un momento donde el mundo, sus países le dan más recursos a sus jurisdicciones o a sus provincias y nosotros tenemos menos jurisdicción y encima nos quitan el 9%. Esto es lo que lo estamos poniendo hoy arriba de la mesa para elucidar. Después es un tema de la Corte, tenemos que ser respetuosos, nosotros somos respetuosos de las instituciones, pero el carril en donde debemos encarar esto es allí, en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Bueno, pero hablando de la Corte, si usted supiera que en este momento los jueces de la Corte lo están viendo, ¿qué les diría a ellos? Que nosotros tenemos que respetar las instituciones. Y respetar las instituciones es el presidente de turno que transfirió las funciones de seguridad tal cual lo estableció la Constitución Nacional de nuestro país, lo hizo con los recursos. Y esos recursos fueron los que fueron transferidos. Se firmó un convenio entre partes. Ese convenio entre partes, hoy de alguna manera unilateralmente, se ha roto. Entonces nosotros tenemos que poder saldar esto, por respeto a todas las jurisdicciones, porque podemos ser hoy, mañana puede ser otra jurisdicción, otra provincia. Entonces lo que nosotros pedimos es el de poder sentarnos en una mesa y discutirlo esto de manera responsable. Está en juego los recursos de muchos argentinos que viven y que vienen a trabajar. Pedirles, que nos escuchen y que ahí estaremos para responder todas las preguntas. En la relación con el Gobierno Nacional referida a la pandemia, esa relación no se ha roto. No se ha roto y no se debe romper. La gente tiene mucha angustia como para que ver a la política disputando. La gente tiene angustia de saber cómo sigue, qué va a pasar, si va a tener trabajo mañana, si las pymes van a poder sostener el embate de estos casi 180 días. Son muchos días. Entonces, yo creo que no hay que transmitir esa angustia. Creo que tenemos que estar, creo que tenemos que también ponernos de acuerdo. Está nuestro ministro de Salud, estarán los cuerpos técnicos y competentes para ir discutiendo cómo sigue esto, pero ahí tenemos que poner, de alguna manera, una calma, una templanza que nos permita pensar que hay mucha gente que está angustiada, harta y cansada de lo que nos está pasando como humanidad y que no tenemos todavía la vacuna. Y que al no tener una vacuna clara o un tratamiento claro, vamos a tener más meses de trabajo en conjunto que nos va a obligar a aprender a convivir con el virus, pero a cuidarnos entre todos. Diego, usted recién hablaba de una caída en la recaudación de más del 13%. Yo lo que le quería preguntar es si además tiene alguna cifra aproximada de pymes, de comercios que cerraron, porque uno cuando camina por la calle ve que hay muchos negocios que han cerrado. Si tiene alguna cifra aproximada de cuánto es la caída de la actividad económica y del número de pymes que han cerrado. Bueno, la caída de la actividad económica es muy fuerte, Joaquín. Ahora, uno va a poder hacer el compendio final cuando las actividades puedan volver a la puesta en marcha integral. Por ejemplo, recién hoy podemos analizar la cantidad de comercios que no vuelven a abrir. Digo, ¿por qué recién ahora? Porque ¿Conoce el número? Fuimos recuperándolos en etapas. Perdón. No, exacto todavía no está y está FECOBA haciendo un trabajo con el Ministro de Desarrollo Económico nuestro. Pero ¿por qué le digo? Porque recuerden que empezamos primero con un sector de los comercios, después le fuimos agregando las grandes avenidas, después le fuimos agregando los grandes centros urbanos y recién hace 2 semanas pudimos abrir el 100% de los comercios o estuvieron habilitados a abrir el 100% de los comercios de cercanía en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de hace 2 semanas a la fecha es que FECOBA y el Ministerio de Desarrollo Económico están haciendo el relevamiento definitivo para ver cuál es la cantidad de comercios que pudieron o no abrir. Déjeme hacerle una última pregunta. La pandemia en la capital se estabilizó el número de contagios en un número, si bien alto, pero se estabilizó. Ahora, como ese número es alto, yo lo que le quiero preguntar es por qué el gobierno de la capital sigue pensando en flexibilizar aún más las restricciones que venían. Si es así, que se está pensando en flexibilizarlas aún más, y en ese caso, ¿por qué? Porque el número de contagiados, si bien estabilizado, es alto. Hoy lo hablábamos con Quirós a la mañana en nuestras reuniones matutinas.
de coronavirus. La Ciudad de Buenos Aires hace 9 semanas que está en un promedio entre 1.100 y 1.300 casos de promedio. ¿Hubo algún día de 1.500 casos? Sí, hubo otros días de 800 casos. Entonces, el promedio que viene la Ciudad de Buenos Aires hace 9 semanas es de entre 1.000 y 1.300 casos. En las últimas 2 semanas hay una tendencia a la baja. Ahora, lo que tenemos que mirar es que en ese transcurso de estas 9 semanas y algo más, has tenido diferentes momentos donde hubo algún pico, baja, algo otro pico, baja, donde ese pico máximo estuvo allí por agosto, y donde nosotros tenemos que ir verificando la situación. Lo que vamos mirando todos los días también, Joaquín, son las camas. Y cuando uno mira la fluctuación de camas de terapia intensiva en el subsector público, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, siempre han estado en el orden del 58 al 62%. Hoy está en 58% de ocupación de camas de terapia intensiva. Ahora, fluctúa entre 58 y 62. Tenemos que perfilar y ver que esa curva tienda a la baja. Y obviamente apelar a lo que también apela el mundo, es a la responsabilidad de todos nosotros, al cuidarnos, al usar todos los mecanismos de control, al tener el distanciamiento, al tapabocas, a todas las cosas que llevan al control, a no juntarnos en lugares cerrados. Usted mira acá y todos los que trabajan aquí, yo hoy me saqué recién el tapabocas para poder hablar con usted, pero inmediatamente me lo vuelvo a poner, y todos los que están aquí tenemos un distanciamiento, tienen tapabocas, todas las normas de cuidado, alcohol en gel, lavarse las manos, todo eso es lo que llevamos adelante. Y sí, ir desarrollando las actividades que son al aire libre, en espacio público, que es donde menos posibilidad de contagio tenemos. Eso es lo que hemos planteado desde el espectro sanitario y desde la actividad que planteamos todos los días con Horacio. Gracias, Diego. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenga buenas noches. Gracias, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa y después de la pausa vamos a ver por qué Uruguay atrae a tantos argentinos. Bien, Carolina Amoroso, amiga, colega, y un tema apasionante. Los argentinos se quieren ir a Uruguay. ¿Uruguay, la tierra prometida? Es una pregunta, pero parece ser el destino deseado, Joaquín. Tenemos que hablar que desde el inicio de la cuarentena, del aislamiento obligatorio en la Argentina, en Uruguay, recordemos, no hubo aislamiento obligatorio. Desde el inicio del aislamiento obligatorio en la Argentina hasta el 31 de julio se habían registrado el ingreso de 25.000 argentinos, Joaquín. Realmente un número muy, muy impresionante, para ser más exacta, 24.750. Pero que se fueron a pasar la cuarentena. Pero ¿qué pasa? Lo que se han disparado son las consultas para adquirir inmuebles, las consultas en los colegios. Se incrementó muchísimo ya en el inicio de este 2019 la cantidad de alumnos argentinos inscriptos, por ejemplo, en colegios internacionales. Hay un nuevo colegio internacional allí en Punta del Este, y el peso, digamos, el porcentaje de alumnos argentinos que han incorporado este año es muy, muy significativo. A ver, ¿qué pasó? Acá se combinaron muchos factores. Por un lado, los cambios políticos en la Argentina y en el Uruguay, ¿no? Que coincidieron, aunque no en la misma dirección, ideológicamente distintos. ¿Qué hizo la calle Pou prácticamente desde la campaña? Decir que Uruguay tenía las puertas abiertas, ¿no? No solamente para los argentinos, sino en general. Uruguay tiene una población muy pequeña y un deseo de crecer, según decía el presidente de la calle Pou, un deseo también de atraer inversiones. Pero atención, porque una de las cosas en las que hacía hincapié él es: quiero también que se vengan las familias. Un deseo de poblar de gente con ganas de ponerse a trabajar Uruguay. Un país que tiene mucho potencial, hay que decirlo, en muchos aspectos. Y también vale la pena, Joaquín, remarcar que hay un muy importante empresario del sector de la economía del conocimiento, el más importante de la Argentina, Marcos Galperín, que vive ya en Uruguay. Se fue cuando no viene a asumir este gobierno. Exactamente. Y también algunos empresarios del sector agropecuario. Pero vamos a los datos sobre de qué manera la calle Pou plasmó ya como presidente su deseo de campaña en políticas de Estado, ¿no? Para empezar, bajaron los requisitos para la residencia fiscal, ¿no? Si vos, para las personas físicas, con la compra de un inmueble por al menos $380.000 en lugar de los 1,7 millones que se pedían antes, más la permanencia en el país por al menos 60 días por año, antes era 3 veces más que esto,
Por esto podrías obtener o calificarías para obtener la residencia fiscal siendo persona física. Para las empresas también bajaron muy significativamente los requisitos. La participación en una empresa por más de 1,6 millones de dólares en lugar de 5,3 millones de dólares que se pedían antes. Realmente es muy sensible la baja en la barrera de entrada, entre comillas. La firma debe generar esta condición. Si se sumó ahora, al menos 15 puestos de trabajo directos. Si vos pensás esto en este contexto, Joaquín, por ejemplo, pensemos en algo que está congelado en el Congreso de la Nación de la Argentina, la famosa Ley de Economía del Conocimiento. Pensá vos en industrias, por ejemplo, que no tienen un arraigo territorial como si, por ejemplo, lo podría tener el campo. En industrias que podrían, si tienen los suficientes beneficios fiscales, afianzarse en Uruguay, reducir costos tributarios, que también esto pesa, y quizás darle ciertos beneficios a sus trabajadores o incluso tener trabajadores remotos aquí en la Argentina y tomar también trabajadores en Uruguay. Este escenario de repente para ese tipo de compañías o empresas o emprendimientos se vuelve por demás atractivo, ¿no? Sí, sí. Además, digo, más allá de que está el condicionamiento de los empleados, son 15 empleados, ¿no? Que no es una estructura demasiado grande. Bueno, a ver, consultaba hoy a Ricardo Freixou, que pertenece a un sitio web que se llama Infocasas, que es como una especie de sitio web líder en la compra y venta de inmuebles, y me daba los datos de las consultas de argentinos para la compra de inmuebles en Uruguay. Bueno, a ver, de abril a agosto de 2020 se registraron 75.000 usuarios, mientras que de abril a agosto de 2019... Esto es compra, ¿no? Esto es para compra de inmuebles, es consultas para compra de inmuebles. Estos son solo usuarios argentinos, claro, ¿sí? Usuarios desde la Argentina. 35.000 usuarios buscaron ese mismo tipo de propiedades de abril a agosto de 2019. O sea, si vos haces el comparativo, el famoso interanual, tenés un crecimiento del 114%, claro, en las consultas de argentinos de un año a otro. ¿Qué me dicen? A partir de mediados del año pasado ya se incrementaban las consultas por parte de argentinos que quizás consideraban... Ya estábamos en crisis. Exactamente, que consideraban que las perspectivas económicas podrían llegar a complicarse. El pico del aumento en los usuarios argentinos en este sitio y en las consultas fue en el mes de junio de este año. Creció un 300% el número de consultas con respecto al mismo mes del año anterior. Fíjate vos, para hablar en números absolutos pasó de 7.000 a 25.000. Repito, la fuente es Infocasas, ¿no? Que es este sitio web de compra, venta y alquiler de inmuebles. Es muy interesante pensar también que, por supuesto, todo esto sucede en un contexto donde no todos los usuarios son grandes empresarios, claro, o potentados, sino muchas veces familias de clase media que están pensando en vender aquí para comprar allá, con lo cual los movimientos son muy estudiados, o sea que no todas las consultas se están plasmando, claro, concretamente en compras. Pero lo cierto es que lo que piensan es que muchos de los argentinos que ingresaron temporalmente al Uruguay lo están tomando como una prueba piloto para pensar si no quieren hacer un cambio más drástico en sus vidas. Claro. Porque lo que se ve en Uruguay, hablando con muchas fuentes de allí, es un incremento en las consultas, no solo de este tipo para la compra de inmuebles, sino también en colegios, también en las búsquedas de trabajo, ¿no? Pensemos que puede haber mercado, pero hay mercado a desarrollarse, o sea, no es tampoco tan fácil hoy, llegar y conseguir trabajo. Todo depende, por supuesto, de la industria. Pero la verdad es que se combinan, como te decía, muchos factores. Por un lado, las políticas concretas que está tomando la calle para atraer a argentinos o a extranjeros que quieran ir allí, y por otro lado, el buen manejo de la pandemia. Hay que decirlo, los números para Uruguay hablan por sí solos, 45 muertes sin cuarentena obligatoria, ¿no? En Uruguay, por supuesto, 45 muertes son una tragedia. Son uruguayos. Bueno, pero han tenido muchísima cultura cívica para el cuidado, en el sentido que han disciplinado su vida, la han acomodado a la pandemia. Totalmente. Sin esperar que el gobierno les ordene nada. Absolutamente, y la apuesta fue a la responsabilidad individual, pero también a la preservación de las libertades individuales. Y por otro, un escenario quizás de más seguridad jurídica para muchísimas empresas que quieren
seguir creciendo y que quizás ven el universo acotado en la Argentina. Aquí se discute el impuesto a las grandes riquezas. La calle Pou decía, yo no le voy a poner un peso a quien me va a pedalear la economía para recuperarla post pandemia o en esta salida de la debacle económica que significa la pandemia. De verdad es muy interesante lo que está sucediendo con el caso uruguayo y te diría que es un tema para seguir muy de cerca. Y para preocuparse también como argentino. Por supuesto, claro que sí. Gracias, Caro, nos vemos el lunes. A ojo aquí. Una pausa. Bien, ayer hubo un nuevo banderazo, el cuarto, desde que asumió el presidente Alberto Fernández. Yo no recuerdo que haya habido desde el 1983, cuando se restableció la democracia, hasta aquí, otro presidente que en los primeros 9 meses haya tenido 4 manifestaciones en contra. No recuerdo. Ahí sí nos podemos a ver, ahí los primeros 8 meses de Cristina, sí hubo manifestaciones después de la resolución 125, pero eran manifestaciones muy puntuales de un sector, que era el sector agropecuario, salvo alguna manifestación que hubo acá en la capital, que sí fue muy masiva y que abarcó a sectores que estaban en contra de esa resolución, pero que no eran exactamente productores agropecuarios. Entonces, es difícil imaginar una manifestación, digamos, tantas manifestaciones contra un presidente que recién asumió. Yo creo que hay un hecho nuevo y que hay un sector de la sociedad argentina que está dispuesto a salir a la calle, que el gobierno dice que es un sector antiperonista. Yo creo que debe haber mucho antiperonismo, sin duda. Creo que debe haber mucha gente que votó por Macri o por Cambiemos en el año pasado, pero también creo que hay algo de gente que votó por Alberto Fernández y que se decepcionó cuando vio lo que está pasando. La respuesta del gobierno no ha sido buena, porque el presidente hoy estuvo muy enojado, evidentemente, molesto, enojado en un discurso que dio. Yo creo que lo enoja un poco esta situación, este hecho nuevo que aparece, que parece perseguirlo, porque cada 2 o 3 semanas aparece, y es extraño porque aparece con reclamos que no son económicos, en un país con una profunda crisis económica, donde han cerrado miles de pymes, van a cerrar miles de pymes definitivamente, comercios. Bueno, hablábamos recién con Diego Santilli, el vicejefe de gobierno, la recaudación cayó del 13%, dice que han cerrado un montón de comercios que todavía no pueden dimensionar la cantidad de comercios que han cerrado. Eso en la capital, ustedes se imaginan en el interior, debe ser mucho peor. Digo, esta situación, sin embargo, no es la que empuja a la gente a salir a la calle. Son temas, por lo general, institucionales. Los temas de ayer predominantes eran la reforma judicial y la quita intempestiva de hoy 35.000 millones de pesos que el gobierno federal, el gobierno nacional le hizo a la capital de manera absolutamente arbitraria. Absolutamente arbitraria. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que un presidente que provocó una expectativa en su momento, que en marzo, cuando empezó la cuarentena y la pandemia, tenía el 80% de aprobación de su gestión, y para tener el 80% de aprobación de la gestión, el presidente debió tener mucha gente que votó por Macri que aprobaba su gestión? Fue cayendo en las encuestas, hoy está con el mismo porcentaje de voto de simpatía que tenía en el momento que lo votaron, 48%, 47%, 46%, según las distintas encuestadoras. Lo mismo que sacó cuando le ganó a Macri. ¿Qué pasó para que el presidente perdiera simpatías? ¿Qué pasó para que el presidente no pudiera mantenerse en aquella figura consensual, dialoguista que era?
Yo creo que fundamentalmente ocurrieron dos cosas. En primer lugar, la preponderancia que fue tomando Cristina Kirchner en las decisiones del gobierno. Y que es evidente, hasta en esto, en esta quita que se le hace a la capital, es evidente que salió de ella. Esto lo dicen todos, oficialistas, opositores, todos. La decisión fue de Cristina Kirchner de sacarle plata a Rodríguez Larreta para dársela a su ahijado predilecto, que es Axel Kicillof. Este es un tema. El otro tema es que la pandemia no está dando buenos resultados y la cuarentena lleva ya más de 6 meses establecidas en el país. Es mucho tiempo para resultados que son muy magros. La Argentina está entre los 10 países con más contagios del mundo y entre los 15 países con más muertos en el mundo. Resultados pobres para un sacrificio largo y profundo de la sociedad. Creo que todo esto es lo que ha contribuido a que el presidente se radicalice, se vaya a los extremos ideológicos, dependa mucho más de Cristina que lo que dependía antes. Y tenemos hoy esta situación, donde cada tanto el presidente es interpelado o refutado por los sectores sociales importantes que salen a la calle. Chau, hasta el lunes.